Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a comenzar a dar estilos con CSS a la estructura que ya sabemos crear con HTML, a las etiquetas que ya sabemos. Comenzamos. Bueno, he creado una carpeta que se va a llamar formatos y dentro de esta carpeta voy a crear una estructura para mi carpeta CSS. Voy a crear otra carpeta dentro de formatos. Voy a crear otra carpeta que va a ser fuentes, fonts. Voy a crear otra carpeta que sea para imágenes, es decir, mi carpeta IMG. Y dentro de la carpeta CSS voy a crear mi archivo styles.css. Y dentro de mi carpeta formatos también voy a crear un archivo que va a ser index.html. De tal forma que tengo mi archivo index.html dentro de la carpeta formatos y dentro de la carpeta formatos tengo mi carpeta CSS, mi carpeta fonts y mi carpeta imágenes, que luego veremos para qué nos sirve. Y dentro de mi carpeta CSS tengo mi archivo styles CSS, con lo cual ya estamos preparados para poder empezar. Voy a ocultar el explorador para que se vea bien todo. Voy a ordenar mis pestañas. Y bien, dentro de index.html, como siempre, vamos a teclear HTML5 para poder crear nuestra estructura. Podemos borrar todos estos comentarios y podemos borrar todos estos comentarios. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con CSS es enlazar nuestro documento HTML con nuestro documento CSS. ¿Esto cómo lo hacemos? Dentro de la etiqueta head hay una etiqueta que es link en nuestro documento HTML, en el cual en href aquí es donde tenemos que enlazar nuestra carpeta. Como tenemos que subir un nivel, tenemos que teclear punto barra. Aquí tengo mi carpeta formatos. Dentro de mi carpeta formatos tengo la carpeta CSS y dentro de CSS tengo styles.css. Con lo cual puedo ver que aquí ya tengo enlazado mi archivo CSS, que eso es lo primero que tenemos que hacer siempre cuando estamos trabajando con HTML y CSS. Bueno, pues esto ya lo tenemos enlazado. Ahora yo dentro de mi body voy a crear un div, es decir, una caja o un contenedor, en el cual voy a tener, por ejemplo, una etiqueta H1 en la cual voy a poner, por ejemplo, un texto, My Dev Teacher, que es mi canal de YouTube. Esto que vamos a explicar sirve para cualquier texto. Es decir, las etiquetas de H1 a H6, que son etiquetas de texto, sirve para los párrafos, sirve, por ejemplo, para el texto de los enlaces, sirve para el texto que esté dentro de los botones, sirve para los labels, sirve para los inputs, sirve para cualquier etiqueta en la cual se trabaje con texto. Esta estructura tan simple yo ya la tengo. Voy a guardarla. Dentro de este div le voy a dar un identificador que se va a llamar, por ejemplo, cajón. Esto ya veremos para qué sirve cuando estemos trabajando con CSS. Pero en principio yo lo voy a hacer porque quiero centrar lo que es el texto en la propia página para que lo veáis mejor. Vale, yo me voy a mi style CSS y aquí lo primero que nos tenemos que acostumbrar es a la raíz, que es con el asterisco. Le tenemos que poner los atributos margin, pero píxeles, y box sizing, border box.
Esto es algo que nos deberíamos acostumbrar a hacer para que los navegadores, como dejan por defecto lo que es un margen en los bordes de la pantalla, para que no se nos quede ese borde feo, podríamos poner, por ejemplo, margin 0 píxeles. Y box sizing lo que hace es meter todos los elementos del contenedor hacia adentro. Es decir, para resetear como si dijésemos la raíz del navegador. Vale, aquí yo en mi div lo que voy a hacer va a ser ponerle un width del 100% del espacio disponible, es decir, toda la pantalla de ancho. Le voy a poner una altura de 100 VH, que es el 100 de la pantalla, es decir, que me ocupe desde arriba hasta abajo. Le voy a poner un background color white, para que tenga un color de fondo blanco. Y aquí voy a trabajar un display flex. Esto ya explicaremos en los siguientes capítulos cómo tenemos que trabajarlo, pero bueno, voy a hacerlo para que quede centrado, como digo. Flex direction, por ejemplo, column, justify content center, y vamos a poner una line items center. Con esto ya tenemos nuestro div preparado, para que se quede todo centrado. Con fondo blanco, correcto. Ahora vamos a trabajar, he puesto una etiqueta H1, vamos a trabajar la etiqueta H1. Como sabemos, simplemente nosotros aquí en Style CSS deberíamos poner, para trabajar una etiqueta, simplemente el nombre de la etiqueta. Es decir, yo quiero trabajar la etiqueta H1. ¿Qué opciones tengo para trabajar una etiqueta de texto? Tengo las siguientes. Por ejemplo, vamos a poner font size. Aquí vamos a poner, este es el tamaño de la fuente, vamos a poner, por ejemplo, 32 píxeles. Existe una medida mejor que los píxeles, que es EM, pero bueno, esa ya la veremos también cuando trabajemos el texto de forma más específica. Font size 32 píxeles hemos quedado. Podemos cambiar, por ejemplo, font style también, es otro parámetro, otra propiedad que se puede cambiar. Font style no. Sí, font style sí, font style. Puntos. Esto es para poner, por ejemplo, la letra en cursiva, en normal, que sea en oblicua. Vamos a ponerla en cursiva, por ejemplo, que sea italic. Vamos a poner un peso de la fuente font weight. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en negrita, es decir, bold. Aquí podemos elegir el grosor de la fuente. Como podemos ver aquí, control espacio, puedo ponerla en diferentes grosores. Yo en este caso voy a poner la bold. Otro parámetro que podemos, otra propiedad que podemos manejar con el texto, por ejemplo, la familia de la fuente, que eso ya veremos en el siguiente capítulo, cómo cambiar la familia de la fuente para poner otro tipo de fuente que no sea las que vienen por defecto. Le podemos cambiar el color de la fuente con el parámetro color, lo vamos a poner por ejemplo en rojo. Podemos cambiar la propiedad text align. Podemos poner, para, por ejemplo, justificar un párrafo, ponerlo a la izquierda, a la derecha, al principio, al final. Voy a centrarlo. Hay otra propiedad que es text transform. Esto nos sirve para poner todo el texto en mayúscula, todo el texto en minúscula, que nos ponga la primera letra de cada palabra en mayúscula, que no nos haga nada. Yo, por ejemplo, voy a ponerlo en mayúscula. Y otro atributo que se puede trabajar en el texto, o otra propiedad, mejor dicho, es text shadow. Esto sirve para crear
que no me sale la palabra, una sombra al texto, text shadow. Aquí tenemos que poner varios parámetros. Tenemos que poner el primer parámetro, que es sobre el eje vertical. Lo que queremos que sobresalga la sombra de lo que es el propio texto. Vamos a poner, por ejemplo, 8 píxeles. Como digo, en vertical vamos a poner 8 píxeles para que se desplace horizontalmente. Vamos a poner el difuminado de la propia sombra, los 8 píxeles, por ejemplo, y vamos a poner el color de la sombra en color gris. Okay. Vale, vamos a ver cómo está quedando. Control S. Estos parámetros se pueden trabajar, como digo, en cualquier etiqueta de texto. Esto ya lo tenemos. Vamos a ver cómo queda en el propio navegador. Voy a abrir el navegador. Y aquí, Alt P. Y como veis, me ha puesto todo el texto en minúscula, a pesar de que yo lo hubiera puesto en minúscula en mi index. ¿Veis como yo aquí he puesto algunas letras en minúscula? Y sin embargo, en lo que es el navegador, me lo está poniendo todo en mayúscula. Y esto es todo por hoy. Como os he dicho, estas propiedades las podemos trabajar en cualquier etiqueta que sea de texto. Y nada más, como siempre os digo también, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.